Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Nos encontramos una vez más reunidos para seguir escudriñando la palabra y el día de hoy les tenemos un conversatorio sobre la hija de Jairo, ¿no? Pero ¿quién fue Jairo? ¿Qué pasó con su hija? Para esto vamos a dirigirnos al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Sí, también lo pueden ver en Lucas 8, que es el que tengo ahora, en Lucas 8:40. ¿Sí? Y Mateo, también capítulo 9, verso 18 al 26. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esta lectura que dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Ajá. Aquí hacemos una elipsis porque habla un poco más sobre otro personaje también. Y luego vemos en el capítulo 40, en el versículo 49, ¿no? Que dice que Jesús seguía hablando con la multitud, con el otro personaje que mencionamos, y que viene alguien de la casa del principal de la sinagoga, posiblemente un sirviente, ¿no? A decirle a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyendo Jesús le respondió a Jairo: no temas, cree solamente y será salva. Entonces vemos que después, entrando en la casa, continúa la lectura, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Wow. Wow. Vemos una historia, bueno, hay varios eventos aquí, varias, vamos a decir, hay mucho que hablar, muchas noticias en este escenario. Primero, ¿quién era Jairo? Sí, ¿no? ¿Qué nos dicen que era Jairo? Acá habla de que es el principal de la sinagoga, ¿no? Y veníamos conversando qué era la sinagoga, ¿no? Claro, era un lugar de culto, o sea, un lugar religioso, era la sinagoga. Y este Jairo era uno de los principales de ese lugar, ¿no? Recordemos que también el Imperio Romano pues ejercía el poder político, y el pueblo judío, en el contexto judío, ellos tenían el poder religioso. Y esto era a través de la sinagoga también. Y Jairo era uno de los representantes. Me agrada mucho porque cuando vemos Marcos, también capítulo 5, verso 21, dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, o sea, que vio a Jesús, dice que él se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jaime puso su confianza en Jesús. A pesar de lo que él pudo en su ámbito, vamos a llamar religioso, siendo un principal de la sinagoga, a pesar de sus creencias, que sabemos que los fariseos y los saduceos siempre estaban en contra de Jesús, pero Jairo se arrodilló, ¿no? ¿Y qué le produjo eso a Jairo? O sea, ¿por qué hizo ese acto? Porque tenía una hija de 12 años, dice. La única hija, y por eso, por amor a su niña, es que él va y le pide auxilio a Jesús. O sea, le pide un grito desesperado. Claro, ¿no? Y eso es lo que conversábamos, ¿no? O sea, no está registrado, no está aquí en la palabra de Dios, pero
nosotros pensábamos, ¿no? ¿Qué pasaba con él, no? O sea, cómo así alguien que es el principal de la sinagoga en una religión, ¿no? Porque dentro del judaísmo, porque ya no tiene a quién pedir auxilio, ¿no? Y debe haber escuchado de Jesús, que hacían milagros seguramente, por eso va y lo busca, ¿no? Porque dice que su hija se estaba muriendo, entonces de repente ya no se podía hacer nada, que se requería un milagro. De repente médicamente ya tampoco, ¿no? O sea no sabemos, estamos infiriendo. Exacto, pero es muy probable que sea así, pues, ¿no? Porque una posición como Jairo tenía posibilidad económica para poder, en esa época, cualquier médico ir a su casa. Pero él fue, y lo bonito de Jairo es que él pone su mirada en Jesucristo. Claro, ahora para recibir algo, porque es lo que él está yendo, él quiere recibir sanidad de su hija. Pero más allá de recibir es porque él le creyó a Jesús, creyó lo que él es, lo que él decía en la Escritura, que él iba a sanar, que iba a dar, que los muertos iban a vivir, que él era el resucitador. Entonces, le creyó y por eso luego vemos aquí que luego dice que cuando iban en camino, o sea, Jesús aceptó ir con Jairo, no le dijo no. Pero aquí, como también hablaba un personaje extra, que es la mujer de flujo de sangre, ¿no? Había acontecido una situación, no es que cuando escuchó lo de Jairo fue rápidamente, No. sino que también se tomó su tiempo. Jairo vino desesperado, pero Jesús no fue rápidamente. Y en esto es lo que sucede, que viene un sirviente a decirle, tu hija ha muerto, ¿no? Aún así ya Jesús igual se dirige, pero no con todos, solamente menciona con algunos, ¿no? Con Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, para ser testigos de este milagro que iba a acontecer, ¿no? Aquí tenemos que hablar un poco, sí, de este personaje que es la mujer de flujo de sangre, porque coincidentemente la hija de Jairo tenía 12 años y la mujer que padecía esta enfermedad de flujo de sangre tenía 12 años de padecimiento de esa enfermedad. Y dice que sí, esta mujer había gastado todo lo que tenían los médicos, pero no encontraba quien le sanara. Y ella decía, si tan solo tocar el manto del Señor, seré salva. Ella decía, seré salva y salva. Entonces, vemos que la multitud, porque era mucha gente que seguía a Jesús y él iba con la multitud, dice, a la casa de Jairo. En ese camino es donde la mujer toca el manto y Jesús dice, alguien me ha tocado, ¿no? Y sus discípulos dicen, pero la multitud te aprieta. Y tú dices, alguien me ha tocado. Entonces, pero él dijo porque sabía que había salido poder de él. Y la mujer temblorosa, esta mujer que padecía 12 años de flujo de sangre, la mujer temblorosa dice que fue y relató todo, mejor dicho, ha relatado todo lo que le había pasado y que ella había tocado el manto. Y cuando nosotros las mujeres hablamos, pucha, podemos hablar 1 hora, 2 horas, ¿no? Somos muy habladoras. Entonces, pero en todo ese trayecto que la mujer le está contando y le está diciendo al maestro, le está diciendo a Jesús, imagínate Jairo, su desesperación, que por dentro, como diciendo, ¿a qué hora nos vamos, no? ¿A qué hora vamos a la casa? Mi hija se está muriendo, está agonizando. Por dentro él tenía una preocupación, como todo ser humano, ¿no? Que él ya encontró a Jesús, ya lo encontró porque sabe que él es la medicina, sabe que él es el Salvador, sabe que en él las va a depositar, ¿verdad? La confianza, pero Jesús no va rápido. Podemos ver eso que está ocurriendo, no va rápido. Claro. Él se demora, ¿no? Jesús se demora, de modo que vienen, dice, unos sirvientes de la casa del principal, ¿no? Vienen y le dicen, tu hija Marta. Claro. Dice el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, alguien de ahí, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero me encanta, porque nuestro Señor, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Claro, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y esto vamos a traer a nuestra vida también.
En nuestra vida vamos a pasar circunstancias, problemas, enfermedades, y aunque nosotros digamos, pero yo creo en Jesús, yo creo que Él es mi sanador, yo sé que por sus llagas yo ya he sido curada, pero tú sigues enfermo, ¿no es cierto? Entonces, a veces la fe, nuestra fe también mengua, nuestra fe, nos sentimos a veces desanimados, porque somos seres humanos. Estamos a veces arriba, muy contentos y felices, emocionados, pero después también tenemos emociones de desánimo. Y entonces, en este momento le llega la noticia, tu hija ha muerto. O sea, ya no molestes más al maestro. En pocas palabras, lo que le están diciendo, ya no hay solución para tu problema. Ni aún Jesús puede solucionarte, ni aún el maestro puede solucionar tu problema. Pero Jesús le responde, como nos respondería a nosotros cuando estemos en medio de una angustia. Y Jesús le responde, ¿qué le dice? No temas. ¿Crees? ¿Por qué crees que le dijo no temas? Porque es eso, ¿no? Que su hija ha muerto, él piensa que ya no hay solución. Exacto, ¿no? Su corazón está con temor, atemorizado, con dolor, ¿no? Pero Jesús le dice, entonces nuestro problema, Jesús nos dice también a nosotros, no temas, cree solamente. ¿Y en qué pongamos nuestra confianza? Claro, en nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso. Y dice, y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa. ¿Y qué sucede cuando llega a la casa? O sea, es otro evento, ¿no? Sí, ya los encontró, de hecho, se puede decir como en el velorio, ¿no? Exacto. Porque los encontró llorando, vio todo un alboroto, que se lamentaban. Y dice el 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, ¿no? Dice la palabra, se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, aquí en Marcos dice, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Eso sería algo maravilloso, ¿no? Pero mira, Jairo no menguó en su fe. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está en camino, le dice, Jairo, no temas, solamente cree. Y Jairo iba con Jesús. Y Jairo creyó. Llega a su casa y sigue creyendo. Están llorando. Ahora se están burlando de nuestro Señor Jesucristo porque se burlaron cuando Él le dijo, no, la niña duerme. Pero Jairo sigue creyendo. O sea, no es... Mira, a Jairo no le fue tan rápido, él no vio el milagro rápido. Él tuvo que pasar varias cosas, varios eventos, varias escenas. Y todas las escenas que él pasaba realmente era tan, vamos a decir, si él se hubiese dejado llevar por la multitud, por la gente, entonces él no hubiese creído y le hubiese dicho a Jesús, ya no vengas, maestro, gracias. Y él se iba solo. O cuando está en casa, decirle, no, maestro, ya mi hija ya murió, ya no hay solución. Gracias, Jesús, ¿no? Gracias por haber venido a acompañar. Pero él no. Él hizo que la gente se marchara y solamente se queda dice ahí, ¿no? Padre y madre y van donde la niña y la niña le dice. Entonces, esa fe de Jairo sí es una fe, como dice el Señor, ¿no? Su granito de mostaza, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se mueve. Ahora, ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque algo que conversamos también es que tú puedes tener toda la fe, pero a veces hay resultados que no son los que tú quisieras que sean. Y es esto, ¿no? O sea, en el creer en el Señor va más allá de eso, ¿no? Porque claro, acá tenemos una preciosa historia, una historia hermosa, donde vemos que hay un milagro, ¿no? Sí. Pero también tenemos muchas historias, muchos testimonios de personas que han tenido las pérdidas de hijos, hijas, y sí han tenido esa fe de que el Señor los iba a resucitar, pero los resultados no fueron así. Pero a pesar de ese dolor que están sobrellevando, sí pudieron, y ese testimonio lo pueden decir muchas personas, que aman al Señor, que el Señor nos consuela. Claro, nunca el Señor nos va a dejar sin consuelo. Y hay cosas, como tú bien dices,
que hay personas que van a fallecer sus hijos, que tú estás esperando un milagro y no se va a dar, pero es porque el Señor en algún momento nos va a mostrar, o sea, hoy no entendemos lo que está pasando, o por ejemplo un abandono, ¿no? Esta semana estábamos con una persona que te contaba, Mari, el abandono que había sufrido de 7 años, ¿verdad? Con esta persona, y sufrió el abandono. Entonces, es una pérdida, es un dolor, es un proceso, pero nosotros tenemos la confianza que en ese proceso, en esa tribulación, el Señor va a estar con nosotros, consolándonos, dándonos paz, porque a veces cuando tú estás en temor no tienes paz, pues, ¿qué sería el temor? La ausencia de paz. Entonces no hay paz en tu corazón, no hay gozo, pero ten en cuenta que el Señor también va a hacer milagro en tu vida, a pesar que todo ves mal, el Señor te va a consolar, el Señor te va a dar paz, te va a dar gozo. Y un minuto en su presencia de Dios es más que suficiente para responder. Él nos da fuerzas nuevas también, porque a veces no tenemos fuerza, la verdad, para continuar. Definitivamente. Pero yo creo que eso es el trabajo de la fe, ¿no? Porque y esa es las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas son que el Señor va a regresar, ¿no? Y, y desde ya se da la exaltación, o sea, es como estamos trabajando para que veamos el reino, ¿no? Pero va a venir el momento en el que va a haber el reino y va a llegar toda la consolación, o sea, ahora recibimos consolación, pero lo que va a llegar más adelante va a ser aún mayor. Claro, por supuesto. Y recordemos que este tiempo, es una ciudadanía que no es nuestra, ¿no? Estamos aquí peregrinos, dice la palabra, somos peregrinos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cuando nosotros, y en el reino de Dios, porque después del cielo es tierra nueva, la nueva Jerusalén, ¿no? Cielo y tierra nueva. Entonces, eso sería el mensaje. Aquí vemos, claro, esta niña resucitó, ¿verdad? Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y dice, y se espantaron grandemente. O sea, la gente que estaba ahí, los padres, todos se espantaron grandemente, dice. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y que le diesen de comer a la niña, ¿no? Entonces, es precioso el milagro, como tú, Mari, bien señalas. Aquí se ve una promesa muy hermosa que pasó con Jairo y su fe siempre estuvo presente. Es importante activar la fe. Ahora, dice la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, llénate de Dios, abre la Biblia, llénate del Señor, empieza a experimentar a Jesucristo en tu vida, reconociendo que somos pecadores, porque nosotros somos pecadores y gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, pone en orden nuestra vida, nos ha redimido, nos compró con su sangre preciosa y nos limpió de nuestro pecado. No, la lejía no te limpia como la sangre de Jesús. Nada, no hay nada que nos pueda limpiar como esa sangre preciosa, porque por fuera tú puedes parecer muy limpio, muy limpia, pero por dentro cómo está, ¿no? Nuestra condición del corazón. Entonces, acércate a Cristo, no es tarde aún, hay esperanza, hay paz en el Señor, hay consuelo y sobre todo el Señor está buscando, ¿no? Nuestros corazones. Él busca que nosotros... Está ahí pendiente, tocando la puerta del corazón de cada uno de ustedes. Dice la palabra que algunos dicen que el Señor no viene y que está retardando su venida. Y no es que Él esté retardando, dice la palabra en Pedro, sino que Él se demora para que todos nosotros acudamos al arrepentimiento. Porque eso es lo que ha venido el Señor, a reconciliarnos con... Jesús vino a esta tierra a reconciliarnos con el Padre. Así que les animamos a que puedan buscar esa reconciliación. En el Señor tú puedes hallar paz, gozo, sanidad y milagros. Amén. Eso ha sido el tema de hoy, un tema muy interesante. No sé si quieren comentar algo más. Bueno, no tenemos más dudas ni consultas. Con eso estamos cerrando este episodio. Nos estamos viendo en un nuevo episodio. Cuídense. Muchas bendiciones a todos.